en ese sentido, vamos a iniciar con el referente de mecanismos de reacción. Es un tema que amerita, digámoslo así, bastante atención en el sentido de que prácticamente vamos a usar todo lo que hemos venido trabajando. Grupos funcionales, roturas de enlaces, nomenclatura, en algunos casos tabla periódica, Entonces, en ese sentido, les solicito que prestemos un poquitico atención, ¿verdad? Eh, Ayer tuvimos una reunión de comisión evaluación y promoción. La coordinadora nos comentaba que los estudiantes deben activar la cámara para impedir, o más bien para controlar, que estemos precisamente allí. Igual en su video, que sabe que esto está siendo grabado, en su video le queda todo el material de repaso. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar con una de las partes que decimos nosotros, que precisamente se relaciona con, un segundito, que hay alguien que está ingresando aquí, Natalia Parra. Ok. Bien. ¿Alguien tiene el micrófono activo, porfa? Bien, entonces decíamos que íbamos a comenzar con el tema de los mecanismos de reacción. Yo allí tengo un documento preparado. No sé si están viendo, Laurita, colabórame, Lauri. ¿Estás viendo ese documento allí? No. No. Ok. No sé, señor, pero que todavía no me sale Ok. los que están en la pantalla. Ya, ok. Vamos a que este cuentecito aquí siempre es. ¿Ahora? Tampoco. No, señor, todavía no. ¿Y ahora? Tampoco. Un momentico, que hay alguien aquí. ¿Alguien tiene el micrófono activo, por favor? Bien. ¿Y ahorita, Laura, tampoco sale? No. Bueno, pues como que no quiere cargar esto. Profe, ya sale, profe. Ya sale. Sí, a ver, ahora se quitó. Ya había aparecido. ¿Y ahora? Todavía no. Está compartiendo la pantalla de Teams, no la del formato.
¿Ahora se aparece? Sí, señor. Nada, bro. No aparece la pantalla de Teams, yo veo la pantalla de Teams ahí. Ahora sí me Apare- sale. ¿Aparece Dice, un documento? sí, dice mecanismos de reacción por eliminación. No, profe, todavía no. A Bueno, mí sí vamos me a sale. esperar. De Ahora, pronto está... ahora sí, ahora sí. Ok, Ya ok. sale, a mí me sale ya. Listo. Ya, ahora sí. Parece que hay inconvenientes con la plataforma. No sé, como que está muy... Igual como estuvo lloviendo toda la madrugada. Bueno, chicos, entonces les comentaba lo siguiente. Vamos a empezar parte por parte. Si usted empieza a tener en cuenta las consideraciones de los mecanismos de reacción, en realidad vas a encontrar mucho documento al respecto. Básicamente vas a encontrar como unos 10, un momentico que aquí hay compañeros todavía, como unos 10 mecanismos de reacción. Yo lo que hice fue organizar lo más importante que encontré y organicé este documento. Este documento es de mi autoría, yo se los voy a subir a su plataforma para que les quede como documento de repaso. En ese sentido, vamos a empezar no por el más difícil, pero sí por el que tiene más posibilidades o alternativas de que suceda un proceso. Yo les comentaba básicamente a las compañeras, en este caso fueron 4 niñas que ingresaron de primerito, que es un tema que prácticamente me obliga en el buen sentido del término a usar todo lo que hemos venido trabajando, roturas, nomenclatura, tabla periódica, bueno, todas esas cosas yo las voy a necesitar a partir de hoy. Voy a referirme básicamente a los 4 primeros 4 primeras condiciones o características que me identifican a un proceso de eliminación. Pero antes, quisiera comenzar por el término que me obliga a recordar eliminación. Son 3 procesos: eliminación, adición y sustitución. ¿Cierto? Adición, porque adicción es otra cosa. Yo sé que esos términos ustedes lo utilizan bastante en matemáticas para trabajar algunos tipos de ecuaciones o en resolución de ejercicios. Pero acá es otra situación. Por ejemplo, en los términos de deshidratación, descomposición, desnaturalización, desvinculado, desordenado, encontramos que en esos 5 términos hay un prefijo en común, que es el prefijo des. Ese prefijo des me implica, en el contexto de castellano, que es algo que se extrae, que se saca, que se excluye, que se cancela o que ya no tiene, en un sentido figurado, una cualidad. En el caso de desordenado, pues no tiene orden, carece de una secuencia. Eso es lo que vamos a trabajar aquí en eliminación, no el desorden. Vamos a trabajar es cómo sacar, cómo excluir, o por qué se saca o por qué se excluye de una cadena alcano varios elementos. Entonces comenzamos por la primera característica que yo coloco aquí, que es fundamental. Aquí me están indicando más o menos unas 10 o 12 características por cada método o por cada mecanismo. La primera me dice que se apliquen compuestos que sean tipificados inicialmente como alcanos abiertos o pueden ser cerrados, mono o dihalogenados. Ahorita compartimos esto Paint y miramos qué significa eso, los cuales son los primeros reactivos en una proporción molar. Entonces aquí viene la parte de inorgánica, la parte de décimo grado, de 1 o de 2 moles, y que las expresiones generales respectivamente, si es monohalogenado, pues debería aparecer una sola expresión que me simboliza el halógeno, en este caso la letra X. La letra X lo vamos a simbolizar o lo vamos a generalizar como halógenos, que son aquellos elementos que están en el grupo 7, o bien sea flúor, cloro, bromo, yodo o ástato, según la tabla periódica, que son los 5 elementos
que hacen parte del grupo 7A o halógenos. Si solo aparece en el alcano abierto o cerrado un halógeno, le llamaremos a eso monohalogenado. Si aparecen dos, va a ser dihalogenado. La proporción molar tiene que coincidir. Si hay un solo halógeno, voy a necesitar un solo mol, aquí abajito te lo dicen, voy a necesitar un solo mol de una base fuerte. Ahorita recordaremos qué es una base y por qué la categorización de que sea fuerte. Si es un alcano monohalogenado, reaccionará con una base fuerte. Si es un alcano dihalogenado, reaccionará obligatoriamente con 2 moles de base fuerte porque no me pueden quedar ni sobrar ni hacer falta ninguna proporción. Todo debe quedar cumpliendo la ley de la conservación de la masa, aquella que propuso Antonio Lorenzo Lavoisier. Y como tercera característica a la que nos vamos a referir hoy, es que el catalizador recurrente, o sea que siempre se va a utilizar en eliminación, es un catalizador, pero de tipo alcohol monohidroxílico primario. Entonces, en ese sentido, vamos a ir primeramente a la pizarra que desafortunadamente por Paint o por Teams no se puede compartir pizarra, entonces me tocó utilizar o me toca utilizar Paint. Ahí estamos viendo Paint, ¿cierto? Me van ayudando porque parece que hay inconvenientes aquí. Si observamos la pantalla de Paint. No, profe, está cargando. Ok, listo. Yo espero allí como me imagino un minutico o algo para que alguno de ustedes me pueda avisar. Profe, Dígame. Lina Borrego que no puede entrar porque tiene problemas con el computador. Un segundito. Borrego. Tiene problemas con el computador, así que no puede entrar. Ok, gracias, Marisa. Vamos a colocarle aquí una excusa. Me hacen falta algunos que no he visto. Bien, ¿ya cargó? Sí. Aún no, yo no veo nada. Vamos a volver a compartir a ver si de pronto es inconveniente de acá. ¿Ahora? Nada, profe. No, profe, todavía no. Nada. ¿Ahora? Tampoco. Ahora sí sale, pero salimos nosotros. O sea, compartió la pantalla de la reunión, no de Paint. De acá, Ah, ok, ya. Gracias. ¿Y ahora? ¿Ahora sí estamos en Paint? no sale nada, profe. A ver. Ahora sí. Que alguien me avise, por Nada, favor. profe. Oye, ¿qué pasa entonces con este cuento? Ahora sí. ¿Cierto? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí Que lo veo. tengo problemas acá con el internet. Es inestable, me está marcando aquí en pantalla. Bueno,
Bien, entonces vamos a tratar de relacionar esas tres características: cuando es un alcano monohalogenado, cuando requiere un mol, cuando requiere 2 moles y que es un alcano dihalogenado. Fíjate que en eliminación, que es lo primero que vamos a comenzar, en eliminación puede suceder que tengamos como condición 1A esta estructura, que vamos a simbolizar como un RX. Recuerde que la R me indica que es una cadena de carbonos, pero abierta. Pero también puede presentarse que la cadena sea precisamente una cadena arílica o aromática, en ese caso cerrada, ¿cierto? En ambos casos, que sea abierta o que sea cerrada, por ejemplo, llegó tarde, que sea abierta o sea cerrada, la condición típica de esa cadena es que posea un enlace covalente simple, como estamos viéndolo allí. En ambos casos, eso es un alcano, pero monohalogenado. Recuerde que el prefijo mono me indica 1. Monohalogenado. La letra X significa halógeno. Si el alcano es abierto o cerrado monohalogenado y entra en reacción un segundo reactivo, no puede ser de cualquier forma si estoy hablando de eliminación. Esto tendría que reaccionar con una base fuerte. Esa base fuerte nosotros la vamos a simbolizar de esta manera. Un segundito, vamos a utilizar aquí los otros colores por lo que quiero explicarles. ¿Qué notamos? Que de cualquiera de las dos formas, de cualquiera, no de ambas, de las dos formas, sea el alcano monohalogenado, requiere como segundo reactivo un solo mol de base fuerte. Yo les había comentado que íbamos a recordar hoy qué es eso de base fuerte. Para que eso suceda, se requiere de un catalizador, que es lo que estamos viendo en cinética, como un factor que incide en que ocurra o no ocurra un proceso o una reacción, como lo que me están planteando aquí. Ese catalizador, ustedes me entenderán que este espacio es muy chiquito, debe ser, me dice ahí la literatura, de la categoría de un alcohol monohidroxílico. Entonces, como el grupo funcional es el OH, nosotros abreviamos ese alcohol monohidroxílico como ROH. Como ROH. Ese sería el catalizador. Entonces ya tendríamos aquí un escenario adecuado para que el proceso ocurra. ¿Cuál escenario? Un mol del alcano monohalogenado abierto o cerrado. Un mol de base fuerte. Eso reacciona y me tendría que dar un alqueno, y aquí viene la parte que les decía, un alqueno. Para que se forme un alqueno, aquí debería estar el grupo funcional. Pero se me forma otras dos sustancias como opción, que sería un mol de sal inorgánica y un mol de agua. O sea que se requiere en este proceso como característica fundamental dos reactivos que a su vez me van a indicar la formación
de un alqueno, que sería este señor, la formación de sal, que sería esa señora MX, y el agua. Como estamos viendo inorgánica nosotros y acabamos de explicar disque concentraciones de las soluciones y hablábamos si era una mezcla heterogénea o era una mezcla homogénea, podemos decir lo siguiente. Si se forma un alqueno abierto o cerrado, porque va a depender de lo que me den como reactivo inicial, esta estructura, todos los tres productos me van a formar una mezcla heterogénea. Deberían formarme una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque el alqueno es orgánico, la sal es inorgánica y el agua es inorgánica. Ah, profe, pero es que estos dos de aquí se pueden solubilizar. Sí, señor, tienes razón. La sal se disuelve en el agua. Me genera eso una solución electrolítica. Pero ni la sal ni el agua van a ser disueltas por o en el alqueno. Por eso hablábamos de que la mezcla es heterogénea. En conclusión, en eliminación, para formar un alqueno se requieren dos sustancias. El alcano monohalogenado, recuerde que la X es el halógeno, la base fuerte, y puede ocurrir, no hemos dicho todavía, si el rompimiento es homolítico, si el rompimiento es heterolítico. Eso se los voy a mostrar ahorita, que les tengo preparados unas diapositivas en PowerPoint, en donde ya yo me senté y esto lo escribí en Paint para ahorrar tiempo. Entonces, vamos a guardar esto para que les quede en su video. Mira, de lo que les he dicho, aquí tengo varias ecuaciones que es lo que vamos a explicar ahorita. Entonces, en ese sentido, en conclusión, para obtener un alqueno requiero dos cosas. Un mol de alcano monohalogenado y un mol de base fuerte. Entiendo que la R, que es la cadena de carbonos, debería sufrir una rotura, que puede ser aquí por donde está el cursor, puede ser por aquí por donde está el cursor, jamás será por aquí. ¿Por qué? Porque la X es un halógeno y me representa un elemento electronegativo. En ese sentido, no hay lugar para pensar que la X quede positiva. Según química de grado 10, los halógenos siempre son negativos porque tienen una alta electronegatividad. En ese sentido, vamos a compartir esto. ¿Estamos viendo las diapositivas allí o no? Nada, profe. Ok. Ya sé qué pasa. Ahora sí. Bien. Listo, ahora sí. Sí, señor. Gracias. Muy amable. Me voy a ir a lo siguiente. Estas diapositivas también se las voy a subir. Esto también lo hice yo. Bajando cosas de internet, buscando cosas en libros para tratar de resumir las situaciones. Me voy a ir aquí, a esta primera diapositiva de la que me sirve ahorita. Voy a ampliarles y vamos a explicar. Supongamos que como esto es una ecuación general, yo no estoy diciendo aquí quién es la X. La X puede ser cloro o la X puede ser bromo. Vamos a tomar esto y luego hacemos el ejercicio en Paint. Tenemos una cadena abierta, un carbono, dos carbonos. Notamos que uno de los dos carbonos, aquí donde está el cursor, tiene más H's
que el carbono en donde está presente el halógeno, que aquí lo dibujamos de color verde, lo simbolizamos de color verde. El carbono de la izquierda, noto que tiene 3 hidrógenos. El carbono de la derecha, o donde está el halógeno, solo tiene 2. Significa eso que el halógeno hace que este alcano, además de ser monohalogenado, sea asimétrico. Los carbonos consecutivos, que posteriormente le llamaremos carbono alfa y carbono beta, para no confundirnos, o carbono 1, carbono 2, como usted bien quiera indicarlos, va a tener una desproporción, un desequilibrio en la cantidad de hidrógenos. Eso hace que este alcano monohalogenado sea asimétrico. ¿Cumple el requisito para eliminación? Sí, porque tiene un solo halógeno y además es un alcano y es abierto. El segundo requisito para que suceda el proceso es que tiene que haber un mol de base fuerte, donde la M significa metal, porque es una base, y el OH precisamente es el grupo funcional de la base, que es un hidroxilión. Aquí estoy viendo que hay unas cargas. Esas cargas, ¿de dónde vienen? Es lo que vamos a explicar. Como el halógeno es el grupo funcional de este alcano, va a ser el centro reactivo. Es por donde comienza el proceso. El proceso en un alcano monohalogenado comienza por el halógeno, no por el enlace simple. Va a comenzar por donde esté el halógeno. Y yo miro consecutivamente los carbonos en el cual esté unido al halógeno. Como el halógeno es más electronegativo que el carbono, porque el carbono está en el 4, mientras que el halógeno está en el 7, el halógeno le va a quitar un electrón al carbono. En ese sentido, el carbono queda positivo y el halógeno quedará cargado negativamente porque le quitó el electrón al carbono. Esa carga negativa de este carbono 1 o alfa tiene que ser neutralizada por una carga negativa. Y esa carga negativa estará solamente en la unión entre un carbono y un hidrógeno. ¿Y por qué uno solo y no los 3? Porque solo hay un halógeno. Esa carga negativa, entonces, el carbono le roba el electrón al hidrógeno. Como el hidrógeno pierde, como casi siempre nos han enseñado, pierde un electrón, por eso te queda cargado aquí positivamente. Y este par de electrones, ¿hacia dónde va a ir? No se va a ir para acá, para donde está el catalizador, que no lo hemos mencionado. Ese par de electrones tiene que ir a neutralizar el exceso de carga positiva que quedó en el carbono 1 o alfa. Negativo con positivo se neutraliza. Míralo aquí, se formaría un enlace doble. ¿Cuántos hidrógenos nos quedan adheridos a este carbono? 2, míralos aquí. ¿Cuántos hidrógenos nos quedan adheridos a este carbono? 2, mírelos acá. Y entre carbono y carbono, que había un enlace simple, se forma otro enlace que es el enlace doble característico del alqueno. ¿Y qué pasa con la base? En la base fuerte, como el metal es muy débil, por eso es fuerte, porque el metal es débil, es electropositivo, pierde su electrón, se lo roba el OH, quedando el OH como nos enseñaron en grado 10, negativo una sola vez, porque quita un solo electrón al metal. Esta carga negativa tiene que ser neutralizada por una carga positiva. Y la carga positiva la aporta el hidrógeno para formarme agua. Un mol de agua solamente debido a 2 razones. Hay un solo mol o un solo hidrogenión, en este caso un solo hidroxilión donde está el cursor. Segunda razón, hay un solo hidrogenión donde ahorita está el cursor aquí de color azul. El hidrógeno se une con el OH, me forma agua. ¿Qué aún nos quedaría por unir? Según la atracción de cargas, el metal debería unirse con el halógeno y me forma la sal. Mira lo que habíamos dicho al comienzo. Entre la sal y el agua hay solución.
claro, pero esa solución no existe con respecto al alqueno. Por eso, los tres productos me forman una mezcla heterogénea. Estos tres productos tienen que ser equilibrados con esto, o sea que la masa tendría que conservarse. Vamos a mirar en esta ecuación, que es una ecuación general, la primerita que estamos revisando de eliminación. 2 carbonos al comienzo, 2 carbonos al final. Un metal al comienzo, un metal al final. Un halógeno al comienzo, un halógeno al final. Contemos las H todas. 1, 2, 3, 4, 5 y esta de acá, 6. 2 y 2, 4 y 2 aquí, 6. Un oxígeno al comienzo, un oxígeno al final. ¿Por qué carambas sé que esto es eliminación? 3 razones. Primera, hay un catalizador que es el ROH. Siempre será el ROH. Segunda, el segundo reactivo es una base fuerte. Tercera, existe un alcano abierto monohalogenado que en este caso es asimétrico. Es lo que me está diciendo esta diapositiva. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Ahorita yo voy a hacer un ejercicio en donde ya le voy a dar nombre a esa X, ya le voy a dar nombre a este metal para obtener el primer alqueno que existe, que es el eteno. O sea que el eteno, que tiene 2 carbonos, tiene que venir del algo que tenga 2 carbonos, en este caso el etano. Es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a irnos aquí, dejamos de compartir. Asumimos nuevamente Paint. Y ahora traslademos eso a un ejercicio. ¿Cómo podría ser el ejercicio? No es necesario que se te den todos los nombres. Sin embargo, vamos a utilizar el primer caso convencional. Supongamos los 2 carbonos que me da la ecuación general. Un alcano, el enlace es simple. Los otros 6 enlaces también tienen que ser simples. Resulta que uno de los 2 debe tener un halógeno, uno solo, porque vamos a mirar cómo se obtiene un alqueno. Ya, si hay 2 halógenos, se va a obtener un alquino por eliminación. Y vamos a colocar otro color aquí. Y coloquemos el señor cloro. Eso es un alcano monohalogenado. Estoy viendo que hay un solo cloro. ¿Cómo se llama eso? ¿Es una cadena ramificada? Bueno, no es una cadena ramificada porque solo tiene 2 carbonos. Aunque podríamos catalogarlo que es apenas el primer ramificado que puede existir, cuando sea un solo halógeno. Como es el inorgánico que está de primero, este señor se llamará cloro. Ya no hay más nada. Nombro la cadena. Cloroetano. Sería el nombre de ese primer ejercicio. Profe, ¿y por qué no dio el número? Recuerde que si yo no te doy los números, asumimos que ¿en qué carbono está? En el número 1 o en el carbono alfa. Fíjate que digo cloroetano. Algunos me dirán, profe, pero yo estuve revisando una literatura y a eso también se le puede decir disque cloruro de etilo. Sí, señor, es lo mismo. Cloruro. De etil o de etilo, si le quieres decir. ¿Por qué ese otro nombre? Porque esto aplica para la expresión de los halocompuestos. Y los halógenos son formadores de sales. Y las sales, en este caso, terminarán en uro. O sea que puede ser cloruro o puede ser bromuro. Depende de lo que me diga la situación. Cualquiera de los dos nombres vale. RX.
Como segundo reactivo, coloquemos sodio, que es un metal, y el OH como grupo funcional de la base. En presencia, voy a colocar las comitas para que tú sepas que es el alcohol, el ROH. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, apliquemos la secuencia lógica de este proceso. Como en este caso, voy a valer aquí de esto, donde está el cursor, el punto moradito. Como en ese caso, ese carbono tiene solo 2 hidrógenos y el de la izquierda tiene 3. El halógeno es más fuerte que el carbono, grupo 7, con respecto al grupo 4. En ese caso, el cloro tendría toda la capacidad electronegativa para llevarse el electrón que lo unía con el carbono, dejando al cloro negativo. ¿Cómo queda ese carbono? Si perdió, me enseñaron que si perdió, queda positivo. Yo tendría que mirar cómo hacemos para neutralizar esa carga positiva que tiene el carbono porque perdió. O sea que aquí se convierte en un carbocatión, rotura heterolítica. ¿Dónde la voy a encontrar? ¿Puedo romper aquí mismo? No puede romper aquí mismo porque este carbono quedaría insaturado. Si tú este enlace lo ruedas hacia aquí, te queda con un solo hidrógeno, no estaría saturado este carbono. Por eso voy a buscarlo en el carbono número 2 o carbono alfa. Pero para poder explicar eso, tendría que recordar que el carbono está en el 4 y el hidrógeno está en el 1. ¿Quién tendrá más fuerza? El carbono por electronegatividad 2.5, mientras que el hidrógeno por electronegatividad tiene 2.1 y por eso teníamos como razón que el cloro es más electronegativo que el carbono porque el cloro tiene 3.0 de electronegatividad. 3.0, 2.5, 2.1. ¿Quién es más fuerte? 3.0. Eso lo vamos a usar ahorita. En ese sentido, el hidrógeno es el que va a ceder vamos a utilizar otro color, un segundito. Va a ceder su electrón, ¿cierto? Lo cede de esa manera. ¿Cómo queda el hidrógeno? Como perdió, momentáneamente queda positivo. Esas son cargas momentáneas. ¿Y esa carga del enlace hacia dónde debe ir? Esta carga del enlace tendría que ir hacia la cadena. ¿Y por qué hacia la cadena? Porque en el extremo del carbono número 1 hay una disminución de valencia, porque está en carga positiva. Ya aquí se forma el enlace doble, se forma el eteno a partir del etano, ¿sí ves? ¿Y qué debería suceder en la base fuerte? La base fuerte tiene 2 componentes que me van a aceptar lo que estamos sacando de este alcano monohalogenado abierto. Ahorita vamos a decir que es asimétrico. El sodio, grupo 1, se comporta exactamente igual como se comporta el hidrógeno, o sea que va a ser positivo, porque están en el mismo grupo, comparten eso como característica en común. Obvio, porque la comparten. Entonces el sodio será positivo, mientras que el OH será negativo, como me enseñaron en 10º grado, grupo hidroxilión o hidróxido. ¿Qué sucede? Según la seño Jenny, cargas opuestas se atraen. Listo, entonces el cloro no puede unirse con el OH. Bueno, si usted dice que se une, piensa primero, negativo y negativo se atraen, no creo, ¿verdad? Entonces el cloro se unirá únicamente con el sodio. El hidrógeno se unirá única y exclusivamente con el OH. Allí todo vuelve a ser neutro, como estaba. Significa que se forma prioritariamente C. ¿Cuántas H nos quedan aquí azules? Nos quedan 2 H azules. Voy a respetar los colores en este primer ejercicio. CH2. Había un enlace simple, claro, porque parto de un alcano monohalogenado. Se me forma otro enlace
Ahí está. Sería el enlace covalente doble del alqueno CH2. Y este señor recibe el nombre del eteno. Et de 2 carbonos. Terminación eno por el enlace doble. Pero también se forma NaCl. Pero también se forma agua. Ese NaCl, cloruro de sodio. Fíjate, cloruro porque viene de cloruro de etil o de etilo. Aquí vamos a relacionar que no solamente se cumple aquello de décimo de que es cloruro porque viene del ácido clorhídrico. No siempre. No siempre. Porque el cloruro se puede obtener como producto secundario si reacciona el cloroetano con el hidróxido de sodio, que es lo que se llama el NaOH, hidróxido de sodio. ¿Se cumple la ley de la conservación de la masa? Me parece que sí. 2 carbonos rojos, 2 carbonos. Un sodio, un sodio. Un cloro, un cloro. 3 hidrógenos aquí más 2 aquí son 5 y 1 de la base son 6. 2 y 2 del eteno son 4 y 2 del agua son 6. Un oxígeno en la base, un oxígeno en el agua. Fíjate que estos 3 productos, utilizando inorgánica que veíamos ayer, es la reagrupación de lo que ya había. ¿Hay sodio como reactivo? Existe sodio como producto. ¿Hay cloro como reactivo? Existe cloro como producto. Simplemente se rompieron enlaces cinéticamente por acción de las proporciones molares que serían típicas para un alqueno. Un mol de alcano monohalogenado reacciona con un mol de base fuerte, me produce un mol de alqueno, me produce un mol de sal y me produce un mol de agua. 5 sustancias requiero en el proceso de eliminación. Claro, de esas 5 sustancias, obligatoriamente las 2 primeras son reactivos. Claro, mira, el cloroetano y el hidróxido de sodio. Y las 3 últimas, que son los productos, serán siempre en proporción igual, independientemente que sea abierto o que sea cerrado. Siempre requiero un mol del alcano monohalogenado con un mol de base fuerte, me producirá un mol de alqueno, cuyo nombre dependerá de cuántos carbonos posea el alcano inicial. Si el alcano tiene 5 carbonos, el alqueno tendrá 5 carbonos. Si el alcano tiene 3 carbonos y es cerrado, el alqueno tendrá 3 carbonos y es cerrado. Vamos a guardar esto. Perdón. Como ejercicio. De obtención de alqueno. Fíjate que aquí ya podemos establecer este proceso como obtención de alqueno. Hagamos uno en donde no sea abierto, pero sí que no sea abierto. Vamos a trabajar uno donde sea cerrado. ¿Estamos allí? Sí, ¿verdad? ¿Alguien que me colabore? ¿Sí vemos eso? Sí. ¿Sí estamos viendo la página de Paint? Está cargando, profe. Ok, bueno, mientras carga, yo voy organizando aquí el ejercicio. En ese sentido, ahora vamos a trabajar uno como si fuese cerrado para que observes algo.
En el cerrado, la estructura tiene que ser geométrica y todos los carbonos se unen con enlace covalente simple. O sea que si yo dejo esa figura allí, voy a entender que eso es homocíclico. Sí, pero en este caso no me sirve el homocíclico, me sirve el heterocíclico porque es un alcano cerrado monohalogenado. Voy a convertir eso en un alcano monohalogenado. Por comodidad vamos a hacerlo aquí. Y los otros dos carbonos los saturo de manera normal. Perdón. Dos hidrógenos. Dos hidrógenos. Aquí, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y ahorita colocamos el halógeno. Vamos a colocar bromo. Profe, no Entonces, sale nada en la pantalla. no sale, ¿a nadie le sale nada todavía? Un momentico. ¿Ahorita? ¿Ahorita sí? Ahora sí. Está compartiendo en su imagen. Es que el internet está malito hoy. Bueno, mira que ya esta estructura coincide con que es una estructura cerrada. Vemos 4 carbonos, que es un alcano. Los enlaces que me unen a los carbonos, donde está el cursor, son simples, pero observo que solo hay un halógeno. Entonces, ¿cómo llamamos a eso? Fíjate, nomenclatura. Ya me quedan 3 minuticos. Si me queda corto, tomo una foto de esto y lo retomamos en la próxima clase. Nombre. Como el halógeno es el grupo funcional, el radical inorgánico, se nombra de primero. Entonces yo voy a decir que como esto es cerrado, debería tener el prefijo ciclo al comienzo. Puedes darle al comienzo o puedes darlo después del halógeno, como quieras. Entonces tú puedes decirle, en este caso, Br, ¿qué significa? Bromo. Ciclo, por la forma de la cadena. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? 4. Prefijo para 4. But. ¿Cuál es el grupo funcional de esa cadena? El enlace covalente simple. El prioritario es el enlace covalente simple. Bromo ciclobutano. Bromo, por lo que significa el radical inorgánico. Ciclo, por la forma de la cadena. But, por los 4 carbonos que tiene la cadena. Y el sufijo ano por el grupo funcional. Como hay un solo halógeno, requiere de una sola mol de base fuerte. En este caso, cambiemos por potasio. Hidróxido de potasio. Me va a producir las comitas, sabes que es el mismo catalizador. Si es eliminación, es el mismo catalizador que es el alcohol. Entonces allí tenemos esa situación. Bromociclobutano con hidróxido de potasio. Quiero que mires dónde está el cursor, un segundito. Aquí, donde está el cursor, donde está el punto negro. Ese carbono tiene un solo hidrógeno. Usted puede mirar este y aplica la misma categoría, pero por comodidad yo lo hice aquí continuo. Si este es el carbono alfa, este va a ser el carbono beta. O sea, si este es el carbono 1, por eso no te digo dónde está el bromo, recuerde. Si no lo digo porque te estoy indicando que está en el 1. Y este sería el siguiente carbono. Ahora, no puedes entrar en reacción, no puede entrar en reacción este señor con el opuesto. ¿Por qué? Porque el enlace debe ser entre 2 carbonos consecutivos, no alternos. Aquí no estamos hablando de benceno todavía. Entonces, tendría que ser entre este o entre este. Por comodidad, vamos a hacerlo entre este. Este carbono tiene más hidrógenos que este. O sea que este señor, para que no se nos olvide,
es asimétrico. ¿Qué significa que sea asimétrico? Que si el compuesto es asimétrico y hay como segundo reactivo algo que también sea asimétrico, voy a romper asimétricamente, o sea, de manera heterolítica. ¿Cómo así que esto también es asimétrico, profe? Claro, el potasio está a la izquierda, el OH se comporta como un anión complejo, o sea, negativamente. Entonces vamos a dejar planteado las roturas y terminamos en la siguiente clase. ¿Cómo se rompen los enlaces? Potasio pierde por ser positivo. OH quita por ser más electronegativo. Bromo roba, quita ¿a quién? Al carbono, quedando el bromo negativo, quedando el carbono positivo. Esa carga positiva tiene que ser neutralizada por el carbono número 2 o alfa, mentiras, beta. Rompo aquí. ¿Cómo queda ese hidrógeno? Positivo. Y este enlace precisamente neutraliza a la carga positiva que estaba en el carbono número 1. ¿Quién se une con quién? El hidrógeno se une con el OH, me formará siempre agua. Sí, señor. En eliminación se forma siempre agua como producto secundario y se formará la sal, KBr. Bueno, no me alcanza más el tiempo. Espero pues que las cosas hayan quedado un poquitín claras. Igual son muchas alternativas. Vamos a retomarla en la siguiente clase. ¿Ok? Entonces que mi Dios me los bendiga. Que pasen un resto de día muy feliz. Chaito. Chao, profe, hasta luego. Chao, que estés bien. Igualmente, gracias. Ok, bendiciones, sí señor.